Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 420, que comienza en estos momentos y que estamos aquí todos deseando de que os quiero contar muchas cosas. Estamos, como decía, en directo, martes, en concreto martes 17 de junio. Y voy a presentar a los invitados. Os voy a comentar unas cosillas de unas incidencias que hubo con los programas de la semana pasada, no solamente con el del martes del café, sino con uno posterior que intentamos hacer. Y dejo para el final, en todo caso, si hay tiempo, el recordaros cómo se nos puede ver y escuchar, pero sabéis que tenemos perfiles en todas las redes sociales y que colgamos tanto el audio como el vídeo en nuestros canales, que todos se llaman La Hora del Café, excepto el que se llama Café para Todo, en YouTube. Repito que luego a lo mejor sale a colación este tema y pormenorizamos un poquito más el tema de eso, de las redes sociales y los canales. Pero sí que quiero presentar a los invitados y vamos a ir al grano directamente porque tenemos muchos temas a tratar. Y precisamente hemos escogido en la redacción de La Hora del Café a personas de distintas edades, de distintas generaciones, por así decirlo, para abordar los mismos temas. ¿Por qué? Pues porque creemos que es conveniente que aquí se vea reflejada la opinión de personas de eso, de distintas, no de distintas ideologías, qué casualidad, todos son falangistas, pero sí de distintas edades y distintas maneras de haber vivido los sucesos que han ocurrido en España en los últimos años y lo que nos queda por vivir. Prácticamente a los más jóvenes les queda más y más razones tienen para estar preocupados. Así que, sin más dilación, paso ahora mismo a presentaros a los invitados de hoy. Aquí tenemos a los dos. Ha salido arriba Javier, así que he empezado por él. Buenas tardes, Javier Sanz, y arriba España. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes a todos. Pues mira, la verdad que son las 7 menos 20. Espero que nuestro presidente de gobierno haya comido y merendado abundantemente. No vaya a ser que nos amenace con otra rueda de prensas de estas que nos tienen ya últimamente acostumbrados nuestro presidente de gobierno. Así que bueno, bien hallado y oye, un placer estar de nuevo con todos vosotros. Pues muy bien, justo iba a empezar yo así, iba a decir, son las 7 menos 20 y he merendado. Pero no os preocupéis que yo estoy bien. Precisamente tenemos invitados desde distintos puntos de España. Javier está conectado desde Pucela, desde Valladolid, y vamos a presentar a Fausto, que está en Madrid. Buenas tardes, don Fausto Eras, ¿cómo estás? Y arriba España. ¿Cómo estamos todos? Bien, yo bien, afortunadamente, después de la avería de la semana pasada. Pero bien, muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues precisamente vamos a empezar por ahí. Vamos a contar un poquito qué es lo que pasó la semana pasada, que no tiene excesiva importancia dentro de que ya pasó una semana, ya estamos todos aquí al pie del cañón, nunca mejor dicho. Ya os he dicho que vamos a estar con 3 invitados, lo habéis visto el cartel. El otro invitado, Ángel Romero, nos ha mandado un vídeo, como está haciendo últimamente, pero por lo menos va a abordar los temas, algunos de los temas que vamos a tratar, lo va a abordar en ese vídeo. Y entonces, pues no hacemos la presentación, no vamos a hacer aquí el imbécil como si estuviera aquí y no está, pues no hay cuestión de engañar a nadie. Cuando ahora vayamos a hablar del tema, ponemos el vídeo, él explicará su reflexión y luego opinamos nosotros también. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Pues ya sabéis, a estas horas, el martes, teníamos pensado un programa con 3 invitados también. Don Fausto Veras tuvo una incidencia a última hora, pero que afortunadamente le ha dicho que ya está bien, entonces no se pudo conectar. Otro de los invitados era José, desde Sevilla, se pudo conectar, y el otro era Pablo, el chaval que estuvo en el partido de fútbol con la bandera con el Ávila de San Juan, que también le teníamos como invitado y resulta que venía en avión, precisamente volvió a España, el avión vino con 2 horas de retraso y tampoco se pudo conectar. Entonces, ahí, bueno, pues capeamos el temporal bastante bien, gracias sobre todo a José, que estuvo como un campeón 1 hora y pico ahí hablando conmigo. Y luego, pues, preparamos una entrevista con Pablo para 2 días después. Justo cuando se fue a emitir la entrevista, se cayó StreamYard, que es la plataforma por la que emitimos. No se veía ningún directo de todas las emisoras de radio, de televisión, aficionadillos como nosotros y tal, y no se puede emitir, y ya por fin la emitimos el viernes. A esos sumados que en YouTube ponía que el programa se iba a emitir a 1 hora y luego era otra, pues hubo cierto caos, que yo pido disculpas, aunque nada fue la culpa nuestra, pero pido disculpas y lo que sí me demostrasteis es vuestra lealtad
Y fidelidad porque había la gente preocupada de qué pasa en el programa, aquí pone una cosa, a ver dónde está, otra vez ha caído esto, no funciona y tal. Y vi que teníais ganas de programa y eso es de agradecer, así que os pido disculpas. Y además os agradezco pues eso, que estuvierais ahí pendientes. Y creo que al final todo queda bien. Están todos los programas colgados en sus sitios, tanto el del martes como esa entrevista que le hicimos a Pablo. Y esta semana pues ya estamos aquí en directo y esperemos que, toco madera, que todo funcione bastante bien. Esto era la aclaración inicial que quería decir. Luego, también hoy hemos empezado diciendo que era 17 de junio. 17 de junio, sabéis que nuestro amigo y camarada y colaborador habitual de este programa y también una de las personas que más incide en él y lo mueve por ahí es Martín Estrillas, y justo hoy hace 39 años que ETA asesinó a su padre y queríamos tener un recuerdo emocionado, evidentemente, en tal día como hoy. No solamente le asesinaron a él, también ahí veis el tuit que he puesto yo y he publicado en redes sociales, no solamente asesinaron a él, sino también al coronel Carlos Besteiro y al soldado Francisco Casillas. Y como he comentado aquí, lo veis ahí, pues son hace 39 años y 39 años después, pues ETA está en las instituciones gracias al sistema cómplice. Y hoy ha salido la noticia relacionada con este tema de que a Martín Villa le pueden procesar, o por lo menos le van a investigar sobre el asesinato, un asesinato que hubo en la transición. Entonces yo he hecho este comentario de que ya que han abierto ese melón, pues que investiguen pues el asesinato de Juan Ignacio González, que hemos mencionado muchísimas veces aquí y que quedó sin investigar, jefe nacional del Frente de la Juventud, o que investiguen que hubo detrás de los atentados, el atentado contra los abogados laboralistas de la calle Atocha, que sirvió para legalizar al Partido Comunista. Evidentemente, estas dos cosas, pues soy muy ingenuo, o mejor dicho, he querido recordarlas, pero no pretendo que se averigüen, pero estoy convencido de que no van a hacer nada para que se averigüen. Pero como es una noticia que ha salido hoy mismo, pues también quería relacionar con la fecha de hoy. Luego, pues también nos quería comentar, porque todos los días nos escribéis mucha gente, no me da tiempo a poner, cada vez recibimos más mensajes, cada vez más gente contacta con nosotros, pero una buena amiga y camarada, Bárbara desde Zaragoza, lleva varios días diciendo que a ver cuando abordamos una especie como de especial sobre la inmigración y relacionada con la delincuencia. Querida Bárbara, es que no nos da tiempo, pero casi todas las semanas hablamos del tema. Hoy a lo mejor no, precisamente porque quiero tratarlo la semana próxima también. Y en nuestras redes sociales pues siempre recordamos esa relación que la prensa o los partidos del sistema o todas las instituciones del sistema intentan ocultar entre la inmigración y la delincuencia y otros muchos males de España, pero en concreto de la delincuencia. Y, por supuesto, bueno, pues lo abordaremos de una manera más directa también más adelante o incluso algún día haremos un monográfico. Y esta noticia que puede parecer una idiotez, pero ahora cuando hablemos de las posibles soluciones, así de verdad el corcho Pedro Sánchez desaparece de nuestras vidas, que no lo creo, la solución sería el Partido Popular. Pues ahí tenéis al director general de diversidad de la Generalitat de Valencia, no de Cataluña, es decir, un pepero que se ha casado consigo mismo de esta semana. Entonces, yo me preguntaba esto de si en serio todavía veis diferencias entre los partidos del régimen del 78. Este es el director general de diversidad, aparte de que es concejal de una localidad valenciana y aparte de ser del Partido Popular. Pues esta es la solución que nos proponen muchos para acabar con los males de España. Pues casi virgencita, que me quede como estoy. Vamos a un pequeño acercamiento antes de pasar el primer vídeo de Ángel sobre el tema de la corrupción en concreto. Repito, lo vamos a enfocar, vos vais a hablar lo que os dé la gana, sería absurdo ponernos aquí a dar datos ahora, o yo por lo menos por mi parte, de las informaciones que han salido esta semana, cuando estoy seguro que ya los habéis visto todos, esos datos, esa barbaridad que nos estamos escuchando y que como vamos a mencionar hoy más de una vez, no nos sorprende mucho. Un primer toque antes de poner el vídeo de Ángel. Javier, tú mismo. Pues mira, voy a empezar por el final. El régimen del 78 es un sistema criminal, es un sistema corrupto y es un sistema que
que hay que arrasar con él. No hay nada rescatable, no hay, los cimientos están podridos y en unos cimientos podridos no se puede construir nada bueno, ¿no? Todos los partidos del arco parlamentario, en mayor o menor medida, están salpicados en casos, algunos de corrupción, otros de otros delitos más nauseabundos, pero todos tienen alguna cosita que ocultan, ¿no? Hay veces que afortunadamente nos toca saber la verdad, pero no porque vivamos en un régimen democrático, sino porque fijaos el nivel de esta gente que tienen que grabarse a sí mismos para, no sé si limpiar su honorabilidad o como todo parece ser, para poder llegar a un pacto con la Fiscalía o que al menos los metan mucho tiempo en prisión, ¿no? Entonces, recalco, el régimen del 78 es un régimen que hay que extinguir. Yo antes en las redes sociales, cuando se ha destapado todo el tema este de Cerdán y compañía, lo decía en mis redes sociales, pues que o somos nosotros o ellos. Y el régimen ya está comprobado, esto no es una opinión, va en contra de los derechos y la libertad de los españoles. Entonces es o ellos o nosotros. Lo tengo clarísimo. A ellos no hay que darles ni agua. Pues así es. Fausto, una primera aproximación. Escuchamos luego a Ángel y rematáis vosotros. Aquí no hay más aproximación que la que vale. Lo que pasa es que, claro, sí, el régimen de 78 es el que tenemos, no sirve para nada, ha demostrado que trabaja, o sea, que está preparado para conseguir la ruptura de España fundamentalmente, convertir esto en una especie de mare magnum de naciones raras, naciones confederadas de las que cualquiera de ellas pueda salirse de la confederación cuando le apetezca, porque para eso sería una confederación, no una federación. Y por encima de eso, un señor de apellido Borbón, que ¿qué le vamos a hacer? Ya sabemos para lo que nos vale, ya sabemos para lo que sirve, ya sabemos que, para empezar a hablar, aceptó que la monarquía británica, que nos esquilma un trozo de terreno a traición, le diera su máxima condecoración, la Orden de la Jarretera, y se la puso. Así que bueno, no podemos contar con nada. Nosotros somos los apestados, nosotros somos los que decimos muchas cosas que están empezando a decir otros, pero a nosotros no se los tolera que lo digamos, y ese es nuestro gran combate. He visto estos días a mucha gente joven manifestándose, haciendo acto de presencia en la calle organizada y decente, y ahí es donde hay que dar el combate fundamentalmente, en fortalecer la formación de esos muchachos, darles capacidad crítica para ver lo que ven e ir más allá, pues del como pasa en otros sitios, que todo se reduce a llamarle hijo puta Pedro Sánchez, pero es que de eso no se trata. Se trata de algo mucho más profundo y mucho más serio, independientemente de apreciaciones personales. Así que eso es lo que hay, señores. El régimen no sirve, de la cúpula a la base. ¿Por qué lo sustituimos? ¿Quién lo sustituye? ¿Cómo lo hacemos? Amigo, ahí está la gran pregunta. Pues así es. Vamos a pasar a poner el vídeo de Ángel. Antes os voy a poner una cosilla que se me ha olvidado cuando estaba hablando del aniversario del asesinato de Ricardo Sáenz de Dinestrillas, entonces comandante. Hay una persona que hoy no le he visto todavía que haya entrado, que con manera bastante crítica, pero yo tampoco quiero censurar a nadie de los Getas, siempre que lo haga con relativa educación, decía estos días que por qué Martín Inestrillas se ha quitado el apellido de su padre. No, te lo voy a aclarar. O sea, él se llama Martín Sáenz de Dinestrillas y el segundo apellido es Pérez. Su padre se llamaba Sáenz de Dinestrillas. Lo que pasa es que para abreviar él se suele definir a sí mismo como Martín Inestrillas. No se ha quitado el apellido de su padre. El apellido de su padre es Sáenz de Dinestrillas. Pasa que recoge en redes sociales y sitios un poco para abreviar solamente pues la parte más, digamos así, más famosa de su apellido, que no es Sáenz, sino Dinestrillas. Pero el apellido completo es Sáenz de Dinestrillas y no se ha quitado el apellido de su padre. Y por lo tanto, no solamente está orgullosísimo de él, como lo ha dicho millones de veces, sino que al sintetizar todo en Dinestrillas, parece que
yo creo que resulta casi más llamativo. Y aunque no, pues él lo hace así porque le da la gana. Pero quería hacer esta aclaración de esa persona que es que ya en 2 o 3 programas ha hecho ese comentario en público. Y como lo ha hecho en público, pues que haría yo que la respuesta fuera en público. El público no en el periódico de nuestro amigo Danilo. Sino antes de poner el vídeo de Ángel, voy a poner también lo que me recordó a mí el otro día la comparecencia de Pedro Sánchez. La primera de ellas, luego ha tenido otra, no la de que ella dijo que era a las 5 y no había comido, ni luego otra que ha tenido con bueno, ahora una carta que ha mandado a sus militantes, sino esta. ¿Tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Pues eso es lo que dijo Pedro Sánchez, porque como he hecho yo un chascarrillo por ahí, claro, como era a las 5, estaba sin comer, se le ha debido caer el pelo, ¿no? Y vamos allá con lo que nos ha dicho el camarada Ángel desde Sevilla. Buenas tardes, Jesús y resto de colaboradores, de amigos y de oyentes de la hora del café. Ante la imposibilidad de estar allí con vosotros hoy en antena comentando los temas que estáis comentando, pues este breve vídeo para de alguna manera pues daros pie, ¿no?, a los temas que van a tratarse en el programa, principalmente el del caso de nuevo, caso suma y sigue, de corrupción del PSOE, que es lo mismo que decir del régimen del 78. Aquí no hablamos de una cuestión de partido, aquí hablamos de una cuestión puramente sistémica, una cuestión que tiene que ver con el régimen del 78. No olvidemos que el PSOE entró hace años en el gobierno ante una situación de desgaste en el Partido Popular, producida entre otras cosas por los casos de corrupción, y mire usted por dónde, pues nos enteramos de que desde hace bastantes años pues se lleva sucediendo una adjudicación frecuente fraudulenta de obra pública por parte de cargos del PSOE, de mordidas millonarias por esas adjudicaciones fraudulentas de obra pública, y como no podía ser de otra manera cuando del PSOE se trata, pues de casos de prostitución y del Partido Feminista y Progresista de España, pues de contribución a la esclavitud sexual de las mujeres. Yo creo que no nos sorprende, yo creo que no sorprende a nadie, y ahora pues el PP está bastante indignado, ¿no?, y que se vayan y que dimitan, que hombre, que ya nos toca robar a nosotros otra vez. A día de hoy nuestro papel pues ha de ser el de subrayar y el de convencer de que esto es una cuestión sistémica, no es una cuestión de partido, de un régimen que desde las autonomías para abajo pues está montado y organizado para tener una clase política vividora, que no solo son una clase privilegiada dentro de nuestra sociedad actual, con sus sueldos, con sus colocaciones a dedo, con sus pensiones vitalicias, con sus puertas giratorias, algo completamente grotesco y obsceno, sino que encima de todo pues ocurren estas cositas y estas perlas como las que acabamos de enumerar así sucintamente. Creo que tanto como hacer una relación detallada, aunque da un poco las claves fundamentales, pero más que dar una relación detallada de todo lo que ha salido, que además no terminaríamos el programa. Recordemos que el informe de la UCO son, si mal no recuerdo, 490 y tantas páginas, lo mismo que decir 500 páginas. Más que dar más detalles acerca de este tema, pues resaltar que es una cuestión del régimen del 78, que no es una cosa de este partido y que si viene otro partido pues se va a imponer la decencia y el buen uso político, porque ya hemos visto que no es así. Aún así, el pueblo español pues es un pueblo al que le gusta tropezar 2 veces con la misma piedra. Nosotros como alternativa, como falangistas, pues tenemos que seguir dando la cara, tenemos que seguir dando la batalla, no solo contra este partido y este gobierno, sino contra el régimen del 78, y que esas masas y masas y masas de chavales jóvenes que tanto escandalizaron a la prensa, que acudían a nuestras manifestaciones, tranquilos, que se sienten, que se vayan
el sistema sentando y agarrándose a los sillones, porque vamos a seguir dando la batalla, porque esos jóvenes serán mayores de edad dentro de poco, porque formarán parte activa de nuestro movimiento y porque les vamos a seguir dando mucha guerra. Y el segundo tema que me comentaste, Jesús, es el tema de Gibraltar. Pues el segundo tema lo vamos a dejar para luego y vamos a pasar precisamente a que rematéis el tema relacionado con la corrupción. Vamos a quitar aquí está, ya hemos quitado Ángel de pantalla. Creo que habéis coincidido los tres en efectivamente decir que este es un mal sistémico. La corrupción ya nació con el régimen, va a morir con el régimen, esperemos que muera antes. Y es absurdo el confiar en un partido, o sea, todos sabemos, solo ciñéndonos a los últimos años, Felipe González, que ahora no lo presentan como un hombre de Estado, todos sabemos que el felipismo, como lo llaman, igual que ahora llaman el sanchismo, el felipismo se caracterizó pues por dar rienda suelta a todo tipo de corrupciones, si bien es cierto que como no existían las conversaciones de WhatsApp, las grabaciones de este tipo, pues nunca nos hemos podido enterar en detalle de todo lo que se habló. Pero evidentemente hubo una serie de juicios, una serie de papeles demostrados, una serie de imágenes también. Pero Felipe González y los suyos se fueron, la inmensa mayoría de ellos de rositas, pero muchos de los suyos también llegaron a pisar la cárcel. Jamás han devuelto un duro de lo robado, de ahí se heredó toda la corrupción relacionada con Andalucía, pues decía que no me quiero enrollar demasiado, y vino Aznar para solucionar todo. Aznar no solucionó ninguno de los problemas de España, generó unos nuevos, si bien es cierto que las cosas no estaban tan absolutamente caóticas como en los últimos años de Felipe González a efectos de estos, de la corrupción. Aznar ya todos sabemos cuando se quita de en medio lo que pasa con Zapatero y esos atentados del 11M. Zapatero fue un caos en sí mismo. Sí que es cierto que hubo también bastantes casos de corrupción, no tanto como los de Felipe González y no tanto como los de ahora. Llegó Rajoy, solucionó absolutamente todo, es decir, nada, y se fue precisamente después de dejar al bolso de Soraya, que como yo he comentado muchas veces ha sido el presidente del gobierno más digno que hemos tenido en la democracia ahí en el sitio de Mariano Rajoy, dejó al bolso de Soraya en su puesto, se fue a emborrachar y tuvimos como consecuencia en la moción de censura pues al Pedro Sánchez de nuestros pecados. Y Pedro Sánchez ahora está pasando todo esto, es decir, el que se centre exclusivamente en los casos de corrupción que están saliendo ahora en Santos Cerdán, en Ábalos, en Koldo, la ley de lo que dijo el otro día, lo que va a salir estos próximos días con un montón de ministros o cargos institucionales como la Pac Armengol, el ministro que nos quiere tanto a los falangistas, nos odia a muerte, el que fue presidente de Canarias, el Ángel Torres, hablan también de Bolaños, que está metido por ahí, de Marlaska, bueno, etcétera. Todo el Consejo de Ministros, evidentemente, sabía lo que estaba pasando, sobre todo los que además tienen peso en el Partido Socialista, y a nosotros no nos van a quitar de la cabeza que esto es una corrupción sistémica, no solamente del partido, que también, sino de lo demás. Lo habéis mencionado los tres. Y entonces ahora, por supuesto, podéis hacer la postilla que se os haya quedado por ahí, pero yo os voy a comentar, ¿va a cambiar algo? Si parece que al que le gusta el atletismo sabe que cuando hay una carrera, cuando queda una vuelta, tocan la campana y ya todo el mundo sabe que esto se va a acabar. Los que están corriendo y el público. Han tocado la campana, yo creo que para decir que a Pedro Sánchez le queda, no sabemos si meses o incluso estira la cuerda hasta que él crea que pueda salir menos mal parado que como está ahora mismo, pero que esto de una manera u otra va a terminar. ¿Y quién vendrá? Pues o Feijóo con el apoyo de una parte del Partido Socialista, o Feijóo con el apoyo de los mismos separatistas que han apoyado, o buena parte de ellos, a Pedro Sánchez, o Feijóo con Vox. Javier, ¿es la solución esa? Pues recalcar que que todo lo que ha dicho Camarada Ángel, totalmente de acuerdo, esto es una corrupción sistémica, además corroborada durante tantos y tantos años, tanto que pues incluso ya los políticos en esa falsa división de poderes ya eligen a
eligen a sus jueces para que sean juzgados. Claro, obviamente luego no hay penas ejemplarizantes, cuanto menos. Algunos incluso se van de rositas. Toda esa corrupción que ha habido en todos os ponéis a pensar en todas las comunidades de España y no hay una que se sabe. Todas ha tenido su gran caso de corrupción, ¿no? Pero bueno, las que se llevan la palma son las que salen en el telediario, ¿no? Andalucía, Madrid, Cataluña. No os olvidemos del 3%. ¿Os acordáis de cuando Pascual Maragall se le escapó eso del 3%? Que bueno, que luego lo achacaban a que ya empezaba con la enfermedad del Alzheimer que estaba floreciendo. Pero eso nos dio una pista de que esa corrupción, eso de las mordidas de obras públicas, se estaba llevando a cabo en todos los partidos políticos, en todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos y, bueno, pues en todo estamento administrativo, ¿no? Yo, la verdad, a mí me ha dado un poco de asco, ¿no? O sea, por un lado sí que estoy contento porque, bueno, ahora ya, como tienes un móvil, ya puedes grabar a todo el mundo. Está bien, bueno, porque bueno, ya tenemos una pequeña idea. Nosotros ya lo sabíamos perfectamente, pero la opinión de los españoles en general, yo creo que no sabían el grado de cutrez que tiene el régimen del 78. Yo creo que todas estas conversaciones, ahora porque las sabemos, pero siempre se han llevado a cabo en todos los partidos políticos. Así que por ese asunto me alegro. Y luego la segunda cuestión, si hay arreglo o no. A ver, ¿y quién puede ser iba a decir la alternativa, la alternancia? Pues mira, yo este fin de semana he coincidido con un altísimo, muy alto cargo de Castilla y León, del partido Vox. Y bueno, estuvimos hablando, compartimos sobremesa y estábamos hablando de todo este tema y demás. Bueno, y sí, bueno, yo le di dos alternativas. Que hubiese un gobierno PP-Vox, que yo sinceramente no lo veo. Yo creo que vamos a tener Pedro Sánchez para rato. No porque Pedro Sánchez sea el mejor y el más guapo, pero porque los socios que tiene, pues tienen mucho tirón democrático, ¿no? Y además, si hay un sistema electoral que les ayuda, pues ya está, ¿no? Yo creo que hay Pedro Sánchez para rato. Yo eso lo tengo claro. Y si hubiese un Feijóo que tuviese capacidad de gobernar, yo lo vería más con una parte del PSOE o con la abstención del PSOE que con Vox. Yo creo que Vox ahora mismo no tiene capacidad de llegar a una mayoría y yo creo, dando pistas al enemigo, yo creo que Vox cometería un error garrafal apoyando y siendo la muleta del Partido Popular. Así que, lamentablemente, y volviendo al principio, no hay solución a este caos, ¿no? No hay alternativa al otro lado, en la oposición, porque el Partido Popular también es un partido corrupto. Sus casos también los delatan. También tienen el mismo modus operandi que el PSOE. A lo mejor no son tan cutres como ellos, pero bueno, al menos lo aparentan. Pero es que no veo una solución democrática a todo esto, ¿no? Yo lo que sí que apuesto es que haya una sociedad civil fuerte que sea capaz de organizarse y mostrar ese descontento en las calles, como lo fue Ferraz en las etapas que hubo, y que los falangistas y los patriotas tomemos partido en esas movilizaciones, ¿no? Hay gente que puede pensar que les estamos haciendo el caldo gordo a otros partidos, pero yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo más fácil para nosotros sería sentarnos en el sofá, disfrutar de todo, de cómo estos cerdos se revuelcan en su lodazal y ver cómo todo revienta, ¿no? Pero bueno, es que las cosas no cambian porque sí. Entonces nosotros tenemos que estar en la calle sí o sí y tenemos que mostrar a la gente cómo somos, cómo nos comportamos, y yo creo que ahora mismo es la alternativa que podemos
la que podemos jugar nosotros. Obviamente no tenemos el peso político que tienen otros partidos políticos, pero es que no son alternativa a nada. O sea, si el PSOE es malo, el PP es peor. Y vuelvo a apostillar. Yo creo que tenemos Pedro Sánchez para rato. Sí, es más, yo creo que los socios de gobierno, como bien ha dicho Javier, pues por un lado quieren desmarcarse de la corrupción por lo que les pueda salpicar, aunque están muy contentos que estos temas han ocultado los casos Errejones, los casos Monederos, todo este tema de historia. Quieren desmarcarse, pero también son conscientes de que si hubiera las elecciones inmediatas, precisamente después de un alboroto nacional, es decir, no solamente porque toque, sino pues porque se hacen de manera anticipada y demás, pues es muy posible que ellos no vuelvan a gobernar. Digo los más de izquierda. El PNV yo creo que va a seguir ahí como toda la puta vida chupando de la ubre. El partido de Puigdemont, a lo mejor sin Puigdemont también. El otro día oía al Turul que también estaba condenado y por supuesto el rey le indultó y el rey le amnistió. Diciendo que estaba encantado, le oí decir esto, que estaba encantado por esto que estaba pasando, porque ahora podían presionar más todavía al gobierno de Sánchez para pedirle más cosas. Está muy contento de que haya robado mucho a la gente, porque así él dirá, pues como ahora yo obligo a los ladrones a que o me dan parte del botín o les dejo de apoyar, ¿no? Y lo que sí que es cierto, que coincido con Javier, ahora escucharemos a Fausto, es que el que subiera al poder un Feijóo de la vida haría que durante un tiempo pues las aguas se tranquilizaran un poco. Él no haría absolutamente nada para solucionar los problemas de España que ha generado todo el régimen en general y en lo que llaman el sanchismo en particular. Él asimismo generaría otra serie de problemas. Contra él sí que iba a haber revueltas en las calles, huelgas generales y todo lo que no ha habido en estos 7, casi ya vamos para el 8º año de Pedro Sánchez. Y dentro de unos años volvería otra vez el PSOE con el dirigente que fuera, quién sabe si este sujeto también o el que tocara, para hacer otra vez lo mismo y volveríamos otra vez al día de la marmota. Y mientras España desapareciendo como nación en todos sus aspectos de identidad nacional, social, económica, moral, siendo invadida cada vez más, etcétera, etcétera, etcétera. Fausto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, para empezar, hay un pseudomedio, como le gusta llamar a Pedro Sánchez, un pseudomedio británico llamado The Times, un pseudomedio. El pseudomedio en cuestión le ha puesto el mote que en su día se puso a un gángster norteamericano llamado John Gotti, que le llamaban el teflón, porque siempre acababa, se resbalaba, se escabullía y nunca le pasaba nada. Y le decía, oiga, macho, aquí Don Teflón. El artículo llama Don Teflón, lo demás bien inglés. No, y eso es lo que hay. Y aquí veo yo un tema donde Pedro Sánchez puede tener un problema. Es decir, empieza a ser un baldón para la Unión Europea el que en uno de sus países más representativos esté pasando esto. Que la policía, la Guardia Civil le esté diciendo tal, y el tío se revuelve, se escurre, dice yo soy teflón, pero estos son todos unos fascistas, etc. Eso puede empezar a hacer daño o hacerle daño por ahí fuera. Y además lo tiene muy sencillo, porque el sustituto ideal, ¿quién es? Joder, el señor Feijóo. Feijóo iba a ejecutar exactamente las mismas políticas que Pedro Sánchez está ejecutando, porque es lo que está haciendo en el ámbito europeo. Hace poco han votado en conjunto para evitar que se pidieran cuentas a la señora von der Leyen por los temas de las vacunas de Pfizer, cuyo el marido de la señora tenía, etcétera. Con lo cual van de la manita. Quiere decirse que los poderes ajenos que dominan en España no tienen problema por cambiar a Pedro Sánchez y poner a Feijóo. Ahora bien, teniendo en cuenta la clase de sujeto que es el tal Sánchez, un guerra civilista total, yo me voy a acordar de una frase que decía Stalin, que decía, en democracia lo importante no es a quién se vota, lo importante es quién cuenta los votos. Y mucho cuidado con unas elecciones ahora en estas circunstancias. No vaya a ser que aquí el amigo, que ya ha hecho maniobras con fuego real sobre putiferios, manipulación, etcétera, en elecciones, ¿verdad? No vaya a ser que nos encontráramos con que de repente todo el mundo le vota.
¿verdad? Y ya entonces ya sí que la hemos liado. Entonces, yo por ahí sí os digo que sí, que mal Pedro Sánchez, que mucho cuidado por los que piden elecciones a voces, porque la cosa no está nada clara, no sabemos quién va a contar los votos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, problema de momento irresoluble. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Joder, pues hacernos fuertes en nosotros mismos, afinar cada vez más nuestros argumentos, afinar cada vez más nuestro sentido de España, que es lo que esta gente no tiene. El otro día me lo decía un amigo que no es de los nuestros, pero bueno, oye, con el que uno... Y decía, chicos, es que el problema es que nosotros tenemos una idea de servicio a España, de que queremos ser españoles, somos conscientes de serlo. Y aquí, por lo que se ve, pues la gente está por llenar la tripa, por a ver en qué me quedo, y luego, claro, pues el espectáculo este bochornoso de grabándose unos a otros, todos estos, que como decía un viejo camarada, joder, macho, entre camaradas te veas. O sea, se han estado haciendo de todo. Vamos a ver, yo creo que si hay una alternancia de gobierno, digo alternancia de gobierno, no digo modificación de régimen y tal, porque eso queda muy lejos, yo creo, por desgracia. Pero si hay una alternancia de gobierno, vendrá propiciada desde fuera. Las presiones que le pueden hacer a Pedro Sánchez de fuera son mucho mayores. Esas tonterías que ha hecho aquí por ahí fuera no cuajan porque tienen una idea de la eficacia política muy diferente. Este tío ahora mismo no nos vale para lo que queremos. Mariano, calienta que sales. Ese iba a ser el resumen. Y siempre y cuando, claro, el control de las elecciones no estuviera en manos de teflón. Además, eso es que si el líder que pudiera ocupar el trono de Pedro Sánchez no le conociéramos, sabíamos que si sale del régimen del 78 no salía nada bueno, pero es que además conocemos perfectamente al personaje, conocemos a Feijóo, conocemos al Partido Popular. Feijóo ya no solamente por la famosa foto con el narcotraficante, sino que Feijóo sale de un Partido Popular corrupto, ya estaba en el Partido Popular cuando salían todos los casos de corrupción, que evidentemente no han salido todos recordamos lo que hizo en la famosa pandemia como presidente de la Xunta, de cómo trataba no solo a sus conciudadanos, sino a todos aquellos españoles que pudieran pasarse por Galicia en esos días, fue incluso más tirano en su zona, en su taifa, que el Pedro Sánchez en las que controló u otros dirigentes autonómicos y es lo que hay. Todos sabemos cómo odia a todo lo que suene a patriotismo en general, todos sabemos cómo ha perseguido a España, que España en Galicia casi está desaparecida institucionalmente, como el PP ha dado alas al separatismo gallego, aunque electoralmente todavía no esté pasando como en otras regiones, como ha perseguido al idioma español. Es decir, es que este tipo es un miserable. Entonces, yo no quiero cambiar a un miserable por otro miserable. Es que este que tenemos ahora es muy malo, ya, pero es que precisamente como venga otro y la gente se ralentice en sus protestas y empieza a decir, bueno, como este le he traído yo, me callo durante unos meses o durante unos años, vamos a estar incluso peor. Antes de pasar al siguiente tema, el de Gibraltar, os voy a poner un par de vídeos y luego, de todas maneras, si queréis retomar algo, le decís. Uno es lo que decía el otro día, un vídeo muy cortito de 1 minuto, Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de las Jons, que Dios mediante lo tendremos aquí la semana que viene. Dentro de 1 o 2 semanas también tendremos a Manuel Andrino. Y como este tema no habrá desaparecido del candelabro, como decía aquella, pues seguro que van a seguir hablando de ello. Os paso el vídeo de Norberto. A la presidencia del Gobierno de España tras una moción de censura motivada, nos decían, por la corrupción del Partido Popular. Hoy sabemos que toda la cúpula del Partido Socialista Obrero Español tejió un entramado de cobro de comisiones para enriquecerse y posiblemente para financiar ilegalmente su partido. Con todo, la corrupción del Partido Socialista no es lo peor de este gobierno. Sus pactos con los separatistas amenazan con liquidar la unidad nacional española. Sus pactos con potencias extranjeras como Marruecos o con Gran Bretaña esta misma semana amenazan igualmente la soberanía nacional. Es importante que el Partido Socialista desaloje el gobierno, pero ¿para sustituirlo por quién? ¿Por un Partido Popular igualmente corrupto? ¿Por un Partido Popular igualmente vendido a las élites de Bruselas? Claro que hace falta que caiga este gobierno corrupto y traidor.
Pero lo que España necesita no es solamente un cambio de gobierno. España necesita un cambio en el modelo económico, social y político. España necesita un cambio de régimen. Ahí lo tenéis, Falange como antídoto a este régimen de 78. Ahora sí que vamos a cambiar de tema, pero vamos a cambiar con un poquito, una pincelada de humor. Os voy a poner este pequeño vídeo de un resumen de la comparecencia de Pedro Sánchez el otro día, cuando aparecía más pintado que una puerta, diciendo hay que nos pedía mucho perdón. Pido perdón por haber confiado en ellos. Pido perdón, pero yo no voy a dimitir. Pido perdón por esos pucherazos, por no saber que amañaron primaria por mí. Te pido perdón a sabiendas de mis corruptelas. Te pido perdón y una cosa te voy a decir: que dimita tu padre, que dimita tu madre. No hay ninguna opción de que yo despegue el culo del sillón. Escucha, que dimita tu padre. Hay cosas en internet, sinceramente, maravillosas. Sí, sí. Pues decía que vamos a ir a querernos con una sonrisa de este tema. Ha mencionado antes Fausto a su majestad, al Menorca, como le suele llamar Martín. Vamos a hablar de Gibraltar, vamos a hablar de lo que ha pasado en esta semana, que lo ha ocultado precisamente todo el tema de la corrupción. No sabemos si precisamente ha pasado porque querían que se ocultara esta nueva traición a España. No sabemos si la penúltima puñalada que le han podido dar a su soberanía relacionada con la Roca, con la zona de la Roca. Mencionaba todos al rey y evidentemente también le están mencionando todos los que están escribiendo estos días, y es que el rey precisamente el día este que estaba tan triste como hemos visto ahora Pedro Sánchez, y entraba demacrado y se iba también así muy tranquilamente, hemos visto que tengo por aquí la imagen, perdonad que la busco ahora mismo, aquí, ese mismo día, esa misma hora, la foto de la izquierda ahí, Felipe VI, bueno, Felipe González, muy compugnido, como veréis, en la reunión que tuvo con Pedro Sánchez. Y es que, claro, lo dicen que por qué le llamamos Felpudo VI. Y el otro día, en este acto que hubo de despedida de la patrulla Águila, pues mucha gente se echaba las manos a la cabeza que cómo había ido un tipo más o menos en camiseta y que teniendo un cargo institucional, ¿no?, para hablar con él. Y yo le decía que Felpudo VI es que se merece no solo a eso, sino a un tío en camiseta, en bañador y en chanclas, ¿no? Porque es lo que es, entonces, no tenemos ninguna institución que defienda a España. Es más, todas no solo no la defienden, sino que se han puesto del lado del enemigo. Y por eso nos pasa lo que nos pasa. Vamos a tratar el tema de Gibraltar. En esta misma semana se ha llegado a un acuerdo, ponía yo también aquí unas imágenes, se ha llegado a un acuerdo en el cual, pues, tampoco hay que hacer mucha historia de lo que se ha acordado, está por ahí, lo habéis leído, precisamente en esta época en que Gran Bretaña, el Reino Unido, ha salido de la Unión Europea, es la época en la que más se podía presionar para recuperar Gibraltar, para que el idioma español fuera más reconocido dentro de la Unión Europea que lo que es, ya que si el inglés ahora mismo solo es el idioma oficial de Irlanda, que es algo así como la extensión de Andalucía, por decir algo, y creo que no llega, pues evidentemente el español tendría que tener más peso que el inglés en la Unión Europea, porque Inglaterra ya no está, pero no, el español sigue siendo un idioma que también dirá la Unión Europea,
no lo defendéis vosotros en vuestra nación, no lo vamos a defender nosotros en la Unión Europea, ¿no? Pero ahora que era el momento de más presionar para recuperar la soberanía de Gibraltar, ahora que era el momento para asfixiar, a ser posible, a Gran Bretaña, y la Unión Europea no tenía por qué ayudar a Gran Bretaña, pues llegan esta gentuza, los de hoy, como lo hicieron los anteriores y como lo hicieron los anteriores, y así nos vamos casi hasta la época en la que Julio Ruiz de Alda decía que España limita al sur con la vergüenza de Gibraltar, y nos hemos encontrado con un acuerdo vergonzoso, humillante, en el cual España pues pierde incluso algo de lo que todavía conservaba en estos últimos años, que era muy poco. Javier, una primera aproximación, luego Fausto, ponemos a Ángel y rematáis vosotros. Javier. Pues sinceramente, aún no se sabe exactamente en qué ha consistido este pacto. Bueno, yo le puedo resumir como el pacto de la vergüenza, ¿no? El pacto entre piratas y traidores, ¿no? Entonces, ahí de un pacto entre semejante gente, pues no puede salir nada bueno, ¿no? Básicamente lo que viene a decir los dos grandes titulares es que se va a desaparecer lo que es la frontera física, la verja, y que vamos a gozar de libertad de mercancías, ¿no? entre la Unión Europea. O sea, como que Gibraltar fuese otro país miembro más de la Unión Europea, ¿no? Esperemos a ver qué dice la letra pequeña. A mí ya me va dando pistas. Cuando el ministro de Gibraltar, Picardo, está exultante, pues eso nos da unas pequeñas pistas de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Recordemos quién es Gibraltar. Gibraltar era la última colonia es la última colonia británica de facto en la Unión Europea, ¿no? Pero es la que constantemente nos ha humillado, ha ninguneado a la Guardia Civil, ha saboteado sistemáticamente a nuestros pescadores, ha incrementado de manera ilegal su territorio, se ha hecho con aguas que no les pertenecen, porque no olvidemos que todo esto de Gibraltar viene del Tratado de Utrecht, que nada decía nada acerca de las aguas eran españolas, y se han apoderado de más de 2,5 millas náuticas, creo que son, ¿no? Entonces son esta clase de gentuza, bueno, aparte, pues todos los negocios oscuros que hay en lo que es en el Peñón, y esa gasolinera que hay en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Ese es el principal modus vivendi de ese peñón, ¿no? Pues con ese tipo de gente hemos pactado, ¿no? Y además nos jactamos de ello, ¿no? O sea, nos damos, fijaos ahí en la foto, qué felices son, todos dándose la mano, riéndose. Es un pacto histórico, claro que es un pacto histórico, es el pacto de la vergüenza, y pasaréis a la historia por ser unos traidores y unos piratas que sois, que es lo que sois, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué dice la letra pequeña, porque a mí me da la sensación que la clase política internacional siempre hace lo mismo, ¿no? Anuncia grandes pactos, nadie sabe qué han pactado exactamente, se hacen la foto en los medios de comunicación y corren un tupido velo a lo que está pasando realmente. Coincido contigo, Jesús, que hubiese sido una magnífica oportunidad la salida de Reino Unido de la Unión Europea para presionar a Gibraltar y restituir ya no la legalidad, sino la justicia en el Peñón, ¿no? Pero bueno, como estamos más interesados en seguir políticas oscuras, extranjeras y sobre todo antiespañolas, pues bueno, yo desgraciadamente no me llevo ninguna sorpresa con esta gente que nos desgobierna. Así que pues otro paso atrás, el de España, y bueno, pues ahora tenemos a un Gibraltar pues más crecido, y bueno, pues si antes con la verja, que era la única medida de presión que podíamos ejercer desde España frente a los piratas, pues bueno, pues harán lo que quieran, ¿no? O sea,
construirán más, eliminarán la poca pesca que hay en el estrecho, porque todo lo que están construyendo están destruyendo toda la fauna marina, y además con el riesgo de lo que decía antes, ¿no? de que todos esos barcos petroleros que andan por el estrecho pues causen una catástrofe natural. Así que malas noticias en el sur de España. Resulta cuanto menos curioso que nuestros vecinos sean nuestros peores enemigos, ¿no? Tenemos a Gibraltar y tenemos a Marruecos, así que los vecinos de abajo prometen guerra y nosotros no estamos dando ni cuenta, así que difícil panorama nos espera. Así es. Recordemos que una de las cosas que se ha acordado en estos días, en este acuerdo maravilloso que decía Álvarez y compañía, es que la policía británica va a actuar como le dé la gana y que la policía española va a actuar en representación de la Unión Europea. Es decir, ya al final va a quedar un acuerdo entre la Unión Europea e Inglaterra para ver cómo nos trocean. Y quien dice Gibraltar, pues un día puede ser perfectamente en cualquier otra zona de España. Sí, Ceuta, Melilla, por ejemplo. Exactamente. Así que, españolitos que nos estáis viendo y escuchando y que creéis que esto está muy lejos, que esto ya Gibraltar está perdido, sí que es cierto que desde hace 3 siglos, que es una vergüenza, 3 siglos y pico ya, pero que la soberanía de vuestro barrio, incluso, aparte de que esté tomada por invasores, está al libre albedrío de una Unión Europea o de una potencia que quiera invadirla o que quiera anexionársela, bien sea económicamente, socialmente o militarmente, y será la Unión Europea la que negocie en qué tratado se queda la cosa, no España como tal. Fausto, cuéntanos tú. Vamos a ver. Aquí hubiera sido todo tan sencillo como aplicar al pie de la letra el Tratado de Utrecht continuamente. Simplemente eso. No, oye, que quieren estar allí, que estén. Ahora, eso sí, como ocurría cuando en tiempos del malvado Franco, que le echó la tranca aquello y el que quería ir a Gibraltar tenía que pasar a Marruecos y luego cruzar el estrecho. Que era muy incómodo, pues camaradas, ajo, agua y resina, ni más ni menos. Ahora bien, nos hemos apeado de eso. Como nos apeamos de tantas cosas en determinado toda la historia, que fundimos nuestra industria, que nos pusimos mirando para Albacete para que la Unión Europea le gustáramos un poquito y demás. Vamos a ver, Gibraltar es un antro de delincuencia económica, de delincuencia ecológica, un peligro para la nación. Le preguntaría al primer lord del almirantazgo ese que tienen, que por qué no arreglan sus submarinos nucleares en el Firth de Firth, aquel donde andan los barcos, ¿no? ¿Por qué no allí, en Escocia? ¿No? ¿Aquí? En Gibraltar, sí, ¿verdad? Ya. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que estamos transigiendo. Nuestro querido ministro de Asuntos Exteriores, que deja pálido aquel Metternich, aquel del Congreso de Viena, lo deja en bragas, macho. Qué tío, qué bien negocia, cómo tira para casa. Y dice iba a decir una burrada, pero dice aquí el insigne estratega diplomático, se cae el último muro que queda en Europa. Imbécil, pero sigue la última colonia que queda en el mundo. A ver si nos aclamamos de una vez. Nada, no, eso no vale. ¿Qué ocurre? El Reino Unido tiene una gran capacidad de corrupción. Hablando de corrupción antes, el Reino Unido ha estado aquí, ha echado pasta a sinvergüenzas españoles para que traguen con su designio por un tubo durante un montón de años, durante siglos. Así de claro está la cosa. Y poco más queda que hablar. En fin, bueno, yo ya en esto no puedo decir más. Acabo de insultar al señor ministro de Asuntos Exteriores español por lo bien que lo ha hecho. Estoy de acuerdo con Javier en que aquí todo es un enrevesado, lo poco que he leído, un enrevesado absoluto y tal. No, es que la policía española va a controlar el aeropuerto. Hasta que los ingleses digan que no les gusta la policía española. Claro. Y entonces aparezca yo que sé, un policía holandés, un policía polaco o un policía danés. Ya está claro. Vamos a ver, y sobre todo, lo que más vergüenza me da, es que ya por fin los trabajadores españoles en Gibraltar van a poder acceder a su puesto de trabajo más cómodamente. Pero vamos a ver, señor mío, que para esos efectos son emigrantes,
que son gente española que tiene que salir del territorio español de derecho para meterse a trabajar en otro sitio, porque aquí somos incapaces de sentar las bases o dar las oportunidades de que allí haya, hombre, un polo de desarrollo como el que había antes. Eso ya no lo puede haber, ¿no? Eso ya no lo puede haber. Entonces, no, estos que pasen allí a trabajar, y lo del IVA y tal, y bueno, a ver cómo... No, vamos a ver. Esto es otra engañifa más. Una engañifa más en la que nuestros queridos dignatarios, mandamases, representantes públicos, pues bueno, siguen la norma que les manda quien no es el pueblo español, el cual, por cierto, es un tripero y un pasota que de estas cosas no quiere saber nada. Por lo tanto, camaradas, machaquemos nosotros todo lo que podamos en donde podamos, no nos callemos nada, a ver si alguien nos sube alguna vez. Pero, por supuesto, señores, que nosotros no podemos dar por bueno esto. Nosotros tenemos que gritar contra esto. Poco más puedo decir. Así es. Cuando lo decía en los años 30, Julio Ruiz de Alda, aquello de que España limita al sur con la vergüenza de Gibraltar, lo que no podía presuponer es que precisamente casi 100 años después esto esté todavía mucho peor, sí, y que además a los españoles no les importa un carajo, que es lo que más rabia nos da. Por cierto, Julio Ruiz de Alda, por las víctimas de la LOCSE, fue el héroe del Plus Ultra, del vuelo del Plus Ultra. Había sido combatiente en la guerra de África, fue líder de Falange y fue asesinado por los buenos en ese asalto a la cárcel Modelo de Madrid que hubo en agosto de 1936, junto con un hermano de José Antonio y con bastantes más héroes falangistas y caídos que tenemos allí, o gente que tampoco era falangista y que también fueron asesinados. Pues eso, la vergüenza de Gibraltar, y los que asesinaron a Julio Ruiz de Alda son los que les siguen dando puntillas a la españolidad de Gibraltar en la tierra. Vamos a escuchar lo que nos dice camarada Ángel al respecto. Gibraltar, que desgraciadamente tampoco nos sorprende porque es una nueva concesión al invasor y al colonizador que tenemos desde hace 3 siglos en la península ibérica, aposentado en España, en la colonia de Gibraltar. Un invasor auténticamente, una colonia que fue reconocida como tal en todas las conferencias de descolonización de los años 60 y 70 y que parece ser pues que no solo estamos lejos de reclamar esa colonia, sino que a día de hoy pues con este nuevo acuerdo lo único que hacemos es mostrar nuestra conformidad con el status quo de cosas, y que no se trata únicamente de que en España exista una colonia de principios del siglo XVIII y una auténtica invasión y ocupación de parte de nuestro territorio nacional, sino que se trata para más INRI de una colonia que, además de ser un paraíso fiscal para delincuentes y empresas de dudosa actividad, pues también es una colonia que viene desde hace décadas y décadas y décadas pues dificultando el trabajo de nuestros pescadores, incluso arruinando ecosistemas marinos que se encuentran con los constantes lanzamientos de bloques de hormigón al mar para impedir el paso de las embarcaciones y en fin, en definitiva, una auténtica vergüenza, pero nuevamente, como decimos, por parte de este régimen y por parte de este gobierno no nos sorprende, pues porque nuestra soberanía está completamente vendida, porque nadie tiene intención de recuperarla, y ante esto pues tenemos que alzar la voz, contra la colonización de nuestra patria, que a día de hoy pues se nota en muchas formas, pero esta es la más flagrante y la más a cara descubierta, y seguir reclamando pues integridad y soberanía, no solo ante el separatismo que internamente disgrega, sino ante los entes supranacionales que son aún más peligrosos, como la Unión Europea o la OTAN o el Banco Central Europeo, al que tenemos cedida toda nuestra soberanía. Para que España salga de esta hemos de ser soberanos y no queda otra que reclamarlo. Así que nada, Jesús, un abrazo muy fuerte para todos y arriba España. Pues muchas
Muchas gracias, Ángel. Nada, en 2 minutos y pico, 3 minutos, ha hecho una descripción basándose en hechos históricos, en hechos de estas últimas décadas y que, como habéis comentado bien los dos, una vez más, igual que hablábamos antes del tema de la corrupción, no es cosa exclusivamente de este gobierno. Que sí, que ha dado la puntilla, pero es que le habría hecho igual. O sea, el otro día Feijóo, cuando salió este tema, lo que le molestó es que no se le hubiera consultado a él. Aunque si se lo hubiera consultado a él, todos sabemos que habría brindado con algún vino inglés o con té. Recordemos que nuestro maravilloso Felpudo VI fue obsequiado con la Orden de la Jarretera, ¿no? por doña Isabel II, ¿no? Que el demonio te cae entre sus fauces. En fin, es que lo que tenemos es que no se salva nadie de este puñetero régimen. Vamos a pasar al otro tema en el cual nos vamos a apartar un poquito de los problemas de España, pero no tanto, porque todo nos puede salpicar y todo lo que ocurre en este mundo pues está dominado por quienes sabemos que está dominado. Y esa parte de los que todos sabemos que dominan el mundo, pues está avanzando desde hace... La verdad es que hace 3 siglos, pero bueno, desde hace 60, 70 años de una manera tremenda y haciendo, por un lado, de su capuzallo en las zonas en las que quiere del mundo y a su vez, pues, prohibiendo que se les critique por el mero hecho de que hay una serie de colectivo al cual no se le puede criticar. Vamos a intentar omitir algún tipo de nombre, pues para que nos lo cierre el canal y este programa lo pueda ver el mayor parte del mundo. Pero evidentemente no vamos a autocensurarnos en cuanto a lo que pensamos, ¿no? Vamos a hablar de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, porque seguro que es un tema que va a trascender a esta semana y a todas las demás, en lo que llaman el conflicto entre Irán e Israel. Como si hubiera sido Irán el que hubiera bombardeado Israel al empezar, o como si hubiera sido Irán el que le hubiera prohibido a Israel que tuviera la bomba atómica, o como si hubiera sido Irán el que estuviera creando organizaciones terroristas como el Estado Islámico para desestabilizar las naciones que ha querido desestabilizar, por ejemplo, Libia o Irak, como si fuera Irán y no Israel el que hubiera hecho que Siria también, que parecía que era el último bastión que resistía en esa zona como nación independiente, haya caído también. Está en vez del Estado Islámico en sí, pues es una especie de rama de Al-Qaeda, pero bueno, que me da igual, que me da lo mismo. Ahí hay que ver la influencia, por supuesto, de Israel en todo eso, como si hubiera sido Irán y no Israel la que nos estuviera trayendo a Europa en general y a España en particular masas y masas ingentes de inmigrantes para que, por un lado, en España se pierda la identidad nacional, más todo lo que trae consigo la inmigración, porque son muy inteligentes y el Estado de Israel, el sionismo, y te dice, vamos a utilizar aquello de que el enemigo del enemigo es mi amigo. Es decir, si yo hago que para los europeos el enemigo sea los árabes en general, pues en el conflicto árabe-israelí, ¿de qué lado se van a poner? Del israelí. Y si a la vez consigo objetivos acabando con, como decía antes, la identidad nacional de los países de las naciones de Europa, abaratar costes en temas económicos, laborales y sociales, crear caos y demás, pues miel sobre hojuelas. Y aquí, pues la derechita, tanto la cobarde como la valiente, pues se ponen en primer tiempo de saludo cuando el señor Netanyahu o los que están por encima del señor Netanyahu cometen un genocidio, da igual que sea en Gaza, en Cisjordania, en Irán, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Libia y seguro que me he dejado algún país de aquellos que porque les sale de sus santos bemoles, pues pueden hacer con ellos lo que quieran. Que sí, que la izquierda clama y llama y sale a la calle, pero son los primeros que luego se unen a esos actos sobre el Holocausto y sobre la persecución del fascismo y del no sé qué, porque pobrecitos los señores de descendientes o que atribuyen a todos los males que se ponen bajo la socapa del sionismo, aunque no les guste que se les llame así. Javier, tú mismo. Bueno, pues
es que el conflicto árabe-israelí daría para un programa entero, ¿no? Pero para analizar someramente, para que tampoco se nos acabe el tiempo, lo que está pasando en estos días, pues clama al cielo, ¿no? Porque es un enésimo capítulo más de la impunidad que tiene Israel para hacer lo que quiera. Puede atacar cualquier país extranjero sin pedir permiso a nadie. Y bueno, lo ha hecho en Irán, como bien antes decías, lo ha hecho en Siria, lo hizo en Libia, lo hace en Líbano, lo hace en Yemen, lo hace en donde quiere y no se encomienda ni, bueno, iba a decir, ni a Dios ni al diablo. Bueno, yo creo que sí que se encomienda al segundo. Entonces, lo destacable aquí es esa supuesta razón para atacar a Irán, ¿no? Que no, sí, claro, es que se están preparando para tener la bomba atómica. ¿Y qué pasa? ¿Vosotros no la tenéis? ¿O vuestros socios no la tienen? La tienen otros países y no les atacáis. ¿Por qué? Otro motivo más, pues bueno, para que Israel dé un golpe encima de la mesa y demuestre una vez más en el terreno pues su potencia militar, ¿no? Yo destacaría sobre todo, todos sabemos que bueno, es una potencia militar, bueno, tiene los mejores cazas del mundo, tiene un escudo de hierro casi infranqueable. Yo no diría mucho, bueno, pues puede estar a prueba. Tiene una infantería con ingente cantidad de gente, de soldados que, bueno, que pueden arrasar con todo, ¿no? Pero yo además, lo que destacaría... Perdona, Javier, que es que además, como sí, están en guerra continua, están completamente adiestrados. sí, absolutamente. Los tíos tienen 3 o 4 frentes abiertos y ni se mutan. Son unos fenómenos. Y tienen al primo de Zumosol detrás, que es Estados Unidos, por si alguna vez vienen mal dadas. De todas maneras, yo siempre digo en plan chascarrillo que ese ministro de Defensa de Israel no está pagado, ¿eh? Porque aunque pensemos lo que pensemos sobre él, es que ese tío y su equipo no creo que se vaya de vacaciones a las marimas. Es un monstruo. Sí. Nada, es un monstruo. Yo quería recalcar el trabajo ingente de ese Ministerio de Defensa al que aludías, porque hacen una labor de inteligencia, de meterse en el terreno, porque joder, no nos olvidemos que ayer metió 4 coches bomba en sitios muy estratégicos. O sea, que la gente está trabajando en el terreno, ¿no? O sea, que a mí me parece, al que nos gusta un poco la estrategia militar, lo de Israel es de chapó, ¿no? A mí me gustaría recalcar todas estas instituciones pseudo-democráticas que siempre nos están diciendo lo que hay que hacer, lo demócratas que hay que ser, pues, que hay que ayudar a las minorías y demás. Pues instituciones como la Unión Europea, la ONU y demás, se han callado como auténticas, voy a decir la palabra, como auténticas putas. Como las amigas de Ábalos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que queda todo en familia, ¿no? Y se han callado, no han dicho nada, bueno, con el tema de Gaza, que bueno, que ya tenía, si fuese otro país ya estaría juzgado por hechos, por asesinatos de guerra. Y no ha pasado nada, ni una triste mención. Fíjate que a mí me parece una tontería, ¿no? Que esas menciones, esas cursilerías, que bueno, que me parece una tontería, pero bueno, es una obra de teatro, pues siempre quedaría bien. Pues es que ni eso han hecho, o sea, ni una triste condena ante lo que está haciendo Israel. Pero claro, poderoso caballero es don dinero. Y bueno, y como bien decís, es que al final, pues bueno, como tampoco se les puede decir nada, porque bueno, pues salimos perdedores de la Segunda Guerra Mundial, pues nos ha tocado lo que nos ha tocado. Entonces, bueno, pues ahora aguantar el tirón. Yo creo que a Irán ahora mismo lo único que le queda pues será una guerra de milicias, ¿no? Pues hacer atentados en Israel. Y bueno, pues poco más, no sé, no le veo yo tampoco más futuro
belicista, ¿no? Pues, aguantarán como puedan, que bueno, que en ese aspecto Irán sí que, bueno, pues puede aguantar. Lo que pasa que, bueno, si se viene una derrota bélica dura, pues a lo mejor el régimen de los ayatolás, pues a lo mejor puede verse afectado, ¿no? Entonces vamos a esperar acontecimientos, pero vamos, yo como conclusión, pues Israel sigue haciendo y deshaciendo a su libre albedrío, así que esto es lo que hay. Sí, antes de que opine Fausto, de las dos fotos que tengo en pantalla, voy a quitar el comentario. La de la izquierda en realidad es un tuit, es un pantallazo que he dado de un tuit de una... Ay, se me acaba de ir, me ha pasado como el otro día. ¿Me veis y me oís, no? Entiendo. Sí. Vale, pues me ha pasado el otro día de que se me ha ido lo que yo veo de vosotros. Pero bueno, la imagen de la izquierda, por lo menos estaba así, la última visión que yo tenía, es un tuit de una persona que en Twitter... Ella me dice que no la llame experta, pero yo la considero una experta en este tema. Es una camarada, sin embargo amiga, y se llama Anestella. Y hace en ese tuit que he puesto yo y que recomendé el otro día, digo porque es muy breve, es una especie de artículo periodístico, lo único que he puesto en Twitter, de las etapas de lo que está ocurriendo precisamente en estos primeros días de esta fase del conflicto, porque no es un conflicto que haya empezado hoy, evidentemente, pero sí de una manera más estruendosa por aquello de los misiles que están volando de una nación a otra, pasando por en medio de otras naciones, porque hay que recordar que Israel e Irán no son fronterizas. Vamos a intentar tener a Ana para unos próximos programas en los que abordemos este tema y además nos gustaría, aparte de que si hay una persona nueva como colaboradora de este programa, pues que también este tema pues lo controla bastante y siempre es bueno tener a personas que nos puedan enseñar y que además pues se mojen en aspectos que en otros programas pues evidentemente no la iban a dejar participar. Fausto, tu opinión. ¿Fausto? Vaya. Ya que en realidad... Sí, empieza otra vez, que no se te oía, por favor. Vale. No, volviendo hacia atrás a los ingleses, se decía que Inglaterra no tenía una flota para las colonias, sino que tenía unas colonias para su flota. Sí. Que lo importante era la flota. Efectivamente. Necesitaba puntos de apoyo. Bien, pues con Israel ocurre algo muy parecido. Israel no es un Estado con ejército, es un ejército que a su alrededor ha construido un Estado que lo sostiene a toda costa, de todas las formas. Bien, vamos a ver. En 1897 inició el sionismo el señor aquel Theodor Herzl, que decía que había que dotar de un Estado, de una tierra, a un pueblo que no la tenía, los judíos. Y digo yo, oiga, los gitanos tampoco tienen tierra, ¿verdad? ¿Por qué no buscamos un sitio para poner a los kurdos? Ni los kurdos tampoco. A eso iba ahora, ni los kurdos. Entonces, ¿por qué a los gitanos? ¿Y por qué, por qué a los israelitas? ¿Por qué a los judíos? Que, por favor, muy señores míos, nada tengo en su contra. El gran Torquemada era un judío converso. Entonces, vamos a ver, el asunto está, vamos a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué automáticamente toda la plutocracia mundial, dominada, por cierto, por señores de esa condición, empezaron a meter dinero, empezaron a corromper, para que estos señores tuvieran allí su cachito de tierra? ¿De acuerdo? Bien, esas mismas fuerzas son las que se han encargado de dinamitar países árabes laicos, países árabes que no tenían prácticamente deuda externa. ¿Por qué no nos vamos a por el señor de Arabia Saudita y a todos esos de los pequeños? ¿Por qué no? Porque esos son de los que nos interesan. Entonces, aquí estamos en medio simplemente de una especie de y lo digo sin rodeo, de conspiración mundial para que esto sea así, porque lo han decidido quienes tienen poder y dinero para que sea así. Vamos a ver, había un historiador británico, Arnold J. Toynbee, que hablaba de Esparta y hablaba de los grandes valores que atesoraba la sociedad espartana, sus valores militares. Realmente aquello no era un Estado, era un ejército, era un ejército brutal, un ejército demoledor, pero que tenía un problema, el problema de los boxeadores.
Un boxeador no puede estar continuamente con la guardia levantada, intentando que no te den, tirando algún golpe, porque al final se te cae la guardia. Y cuando se te ha caído la guardia, te las meten todas en la boca. Algo así le puede acabar ocurriendo a Israel. No se puede estar eternamente sobre las armas, no se puede estar eternamente siendo un ejército con Estado. Porque resulta que tienes la cúpula de hierro esa famosa, hijo, se le han colado unos cuantos. Sí. Se le han colado unos cuantos. Unos cuantos, además unos engendros muy curiosos. No son balísticos, son de crucero y son supersónicos. Entonces, eso es muy difícil de defender. Sí. Me imagino que esos misiles le habrán llegado a Irán, de quien le ha llegado. De Rusia, de Corea del Norte, no lo sé. Pero ahí está, esa es la cosa. Entonces, señores, vamos a ver, yo creo que aquí tenemos que dejarnos ya de tonterías. Es que son la única democracia que hay en Oriente. Joder, pues para ser una democracia mata que la gloria, ¿eh? Joder, que se lo digan a los de Gaza, a ver qué opinan. Porque, queridos amigos, con aquello que pasó, esta es una de esas cosas que pasan en el mundo que vienen muy bien a quien luego sale ganando. Me refiero pues al hundimiento de Lusitania, me refiero a las Torres Gemelas, me refiero a Pearl Harbor, me refiero al Golfo de Tonkin. Que, lo que nos han hecho, bandera falsa, queridos. Cuando el 7 de octubre las unidades de guardia del ejército israelita en la zona se habían replegado. Entonces venían unos tíos muy malos, que son unos canallas, no hay epíteto que no les falte. E hicieron lo que hicieron. Ya tengo yo la razón para hacer lo que tengo que hacer. Se han muerto unos cuantos de los meos, total. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da si yo soy un ejército con Estado, un Estado con ejército? Entonces, pues ese es el asunto. La única democracia de Oriente Medio. Y recuerdo a esos franquistas españoles, porque los hay, que luego van por ahí con banderitas de todo tipo, de tal, y que dicen que, les recuerdo cuando hablan a favor de Israel, que su jefe Franco jamás tuvo relaciones diplomáticas con Israel. Antes, al contrario, las tenía, y muy buenas, con todos los regímenes, digamos, árabes laicos que había por allí. ¿De acuerdo? Jamás reconoció al Estado, el franquismo jamás reconoció al Estado de Israel. Y sin embargo, cuando tuvo que hacer lo que pudo hacer por judíos perseguidos, por los nazis y todos aquellos, lo hizo. Porque lo hizo. Entonces vamos a ver, por favor, recordemos esto. Y como esto ya entra en lo que son relaciones internacionales de España, yo digo que una España que fuera consciente de sí misma, que supiera cuáles son sus intereses, tendría en cada momento de ser capaz de situarse en el punto más beneficioso para sus intereses, no en el punto en que le obligaran dependencias de otro tipo que tenga por ahí fuera. Así de claro. Es eso. Y punto. Y poco más. Pero claro, decir que lo que está pasando en Gaza no es un genocidio, bueno, pues no lo será. Pero oiga, vive Dios que se lo parece mucho, ¿eh? Mire, no es un león, pero tiene cara de león, pisa como un león, melena es el león, muerde como un león y caga como un león. Pero no es un león. Bueno, no será un león. No, es evidente. O sea, este tema lo vamos a seguir tomando las siguientes semanas porque no creo que acabe aquí. O sea, no creo que de la noche a la mañana desaparezca el enfrentamiento, y si desaparece, pues será porque hayan tocado el gong, se vaya cada uno a su esquina y vuelvan otra vez con fuerzas renovadas. Habría mucho que decir sobre todo lo que ha ocurrido relacionado con el Estado de Israel y Palestina en estas años 50 y tantos hasta ahora, estamos hablando de casi 70 años. Habría mucho que decir simplemente lo que ha ocurrido en los últimos años, y habría mucho que decir lo que ha ocurrido desde esa fecha que ha comentado Fausto, de ese 7 de octubre, en el cual pues todos sabemos que efectivamente se hace una acción, para unos una acción militar, para otros una acción terrorista. Lo que sí que es evidente es que creó terror y que asesinaron a personas, eso no lo vamos a negar, pero que, como bien ha dicho Fausto, eso... los que lo hicieron, evidentemente, fueron los que fueron, jamás, pero lo sabía Israel y que como quería actuar les dejó pasar, o simplemente no lo sabía, pero aprovechando que, ya que está Javier aquí, el Pisuerga pasa por Valladolid, pues han actuado con algo que tenían pensado actuar. También, como han comentado ambos, si esto lo hubieran hecho otros, cualquier nación estaría
apartada de todo tipo de competición deportiva, social, económica, de Eurovisión, de no sé qué, su bandera prohibida en todos los sitios, sus embajadas sitiadas, etc. Pero claro, todos sabemos quiénes mandan en el mundo. Y como son los que mandan en el mundo, pues tampoco vamos a insistir demasiado en el tema. Pero sí que es cierto que cada vez hay más gente que está convencida de que los buenos no son. Los buenos no son. Que hayan sufrido durante toda su historia. Bueno, a lo mejor habrá que ver por qué coño les expulsaban hace 500 o 600 años de todos los países, ¿no? A lo mejor no era una moda. A lo mejor es que les expulsaban por algo, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a ir cerrando el programa porque son casi las 8 y no he cenado. Como diría Pedro Sánchez. Pero tranquilos que yo estoy bien. Javier, unos minutillos para cada uno antes de ir. Bueno, pues la verdad que, bueno, antes de entrar en esto lo hablábamos, ¿no? Que la semana pasada es que ha pasado de todo. O sea, ha sido una semana frenética, ¿no? Así que la semana que entre también vamos a seguir con los mismos temas porque yo creo que el tema del PSOE da para más. O sea, hay gigas y gigas de audios que, bueno, que se van a utilizar, pues bueno, pues a medida que, bueno, que los afectados pues les interese utilizarlos, ¿no? Mucho ojo a la gente que dice, tanto PP como Vox, que hay que ir a elecciones, que mucho ojo con las elecciones, que como gane quien gane, se la van a comer con patatas. Y bueno, con el tema Irán-Israel, pues bueno, también vamos a seguir viendo, esperando acontecimientos porque como bien decía Fausto, yo creo que Israel tiene tantos frentes abiertos que al final en una de esas le va a llegar el coche directo y va a ir a la lona. Entonces, bueno, estaremos también atentos a qué puede pasar. Así que nada, para ello estaremos aquí, si no soy yo, pues serán otros camaradas que lo harán mejor que yo, analizando todo este barullo, todo este caos que yo creo que ya estamos, odio esta palabra, pero que estamos normalizando. Y bueno, pues ante tanto caos, pues estamos nosotros, estamos la verdad, está la justicia y tenemos que estar más presentes que nunca en las movilizaciones. Insisto en que hay que crear una sociedad civil fuerte, lejos de las manipulaciones de partido y de régimen, y solo nos queda la victoria, o sea que adelante. Sí, y esas movilizaciones dejando claro que no nos movilizamos para quitar a un tipo del régimen del 78 despreciable y cambiarlo por otro tipo despreciable del régimen del 78, sino para acabar con el propio régimen. Fausto. Pues poco más que decir de lo que ya hemos dicho. Francamente, Pedro Sánchez pues es una desgracia de esas que de vez en cuando acontecen en la historia de España, que aparece un ejemplar que no se sabe de dónde ha salido, que lo pone todo patas arriba y que encima pone cara de pena, que es lo curioso. Y bueno, pues claro, no, pero ya digo, o sea, eso pues no lo sé. Yo que digan oye, Feijóo, calienta que sales, pues vale, que salga, juegue y hará exactamente lo mismo. Es decir, el régimen del 78 está pensado para esto, exclusivamente para esto, y está llegando a conseguir sus últimos objetivos, que son eso, convertir a España en un magma, aquello que decían el Imperio Austrohúngaro, Cook, con Igliche en Kaiserliche, que decían, joder, ¿esto qué? ¿Es real o es imperial? Esto nadie sabe. Eso sí, con un Borbón a la cabeza que queda muy bien. En cuanto a Gibraltar, pues eso, acordarme de una estrofa. Si en trincheras comunistas mi bandera roja y negra ya clavé, aunque mueva en tu conquista, mi estandarte en tus rocas llevaré. Y luego después, pues en cuanto a lo de Israel, pues volver a incidir. Tienen un concepto excesivo, les pasa lo que a Pedro Sánchez, tienen un concepto de sí mismos, de superioridad sobre cualquier otra, que les hace muy peligrosos porque pueden llegar hasta lo escatológico. Antes he leído algo sobre lo que llaman la opción, si se ven muy apurados, la opción Sansón. Sí. ¿Qué hizo Sansón?
se metió en el templo y como era muy bruto, le pegó a las columnas, mató a los filisteos, mató a los judíos, mató lo que había debajo. Dijo, aquí muere Sansón y todos los filisteos. Claro, entonces, bueno, pues vamos a ver. Sí. Porque, oye, ya están comprando muchos territorios en la Patagonia Argentina, que siempre es un sitio donde se pueden ir. Y que estuvieron a punto de estar ahí. Evidentemente, eso lo veremos en los próximos programas o más adelante, pero sí que es cierto que la actualidad está muy cargadita. No sabemos qué nos preocupa más. Bueno, sí, nos preocupa todo lo que pasa en España y todo lo que le afecta aunque ocurra fuera de España. Y como no tenemos a nadie al volante, como no tenemos a nadie que defienda los intereses de nuestra patria, pues estamos completamente desatendidos. Así que atentos al toque de Clarín, atentos a que los falangistas vamos a ir oponiéndonos a todo lo que está ocurriendo. Y si hay que hacer algo de una manera, de un punto de vista callejera, de un punto de vista cultural, de un punto de vista electoral, hay que estar preparados para todo y a por ellos, que no es que sean pocos y cobardes, pero cobardes son muchos, pero cobardes. Y esa cobardía hará que nos dará igual que sean muchos. Pues nos vamos a despedir porque ahora sí que son más de las 8, no hemos cenado. y aunque... Estoy bien, yo estoy bien. No sé. Vamos a despedirnos, como no puede ser de otra manera. Bueno, sí, deciros que quedan un par de programas por lo menos. Queda el de la semana que viene, que es el último de junio, y posiblemente 1 o 2 más en julio, dependiendo también de los acontecimientos, porque tenemos derecho a irnos de vacaciones algunos, pero también es cierto que no queremos dejar huérfanos en nuestra audiencia de este programa. Si no, reinventaremos algo, programas de entrevistas, programas de vídeos, programas monográficos, ya veremos, pero no queremos dejaros sin programas. ¿Cómo nos vamos a despedir? Pues sin duda con nuestro renunciable Arriba España, Javier, de Arriba España, Fausto. Arriba siempre.